A casi un año de cumplirse la invasión rusa a Ucrania, es necesario hacer un pequeño análisis para dimensionar los costos que ha implicado este cambio, no solo en los flujos comerciales, producto de las sanciones, el aumento de las materias primas y demás, sino también cómo ha afectado las decisiones de consumo e inversión a todas las familias prácticamente en el globo terráqueo. Y es que más allá de esta nueva geopolítica y de discursos encendidos y de tambores de guerra, también hay un cambio en la estructura comercial global, porque los exportadores de petróleo fundamentalmente han visto crecer sus ingresos vía exportaciones y los importadores netos de combustible han visto caer profundamente sus arcas fiscales para tener que financiar los altos costos de las materias primas. Si no, pregúntale a una pequeña economía abierta al mundo llamada República Dominicana, que tuvo que hacer de tripas corazón en el año 2022 para mantener la paz social y la convivencia pacífica, subsidiando prácticamente todas las actividades productivas a través de un subsidio a la tarifa eléctrica y a los combustibles, así como materias primas vinculadas a la industria alimentaria. Sin embargo, esta nueva geopolítica implica replantearse la estrategia de inserción comercial, porque como ha habido costos, también hay oportunidades como la hay en toda crisis. República Dominicana tiene que mirarse en ese espejo y ver que ya más allá de la eficiencia económica que se promovía durante todo este proceso de globalización, ahora se necesitan socios comerciales confiables, no necesariamente que vendan productos a bajo costo y que estén lo más cerca posible de los centros de consumo. El nearshoring ha sido una oportunidad que se ha visto en República Dominicana con un aumento de la inversión y de la actividad en materia de zona franca. Es hora de mirar una nueva estrategia de cara a un conflicto que, lejos de terminar, parece que continuará, por lo menos de acuerdo a lo que están diciendo los principales actores envueltos en el mismo. Vamos a una pausa y seguimos aquí en CAE la Noche. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo, ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Y continuamos en CAE la Noche analizando este primer aniversario de la invasión rusa a Ucrania. Usted me dirá, Fabricio, usted está conmemorando como que es un evento que hay que conmemorar. No, vamos a decir que se cumple el primer año de la invasión de Rusia a Ucrania, que más allá del conflicto bélico en sí y de las pérdidas de vidas humanas y materiales que se han producido en territorio ucraniano, también ha cambiado la faz de la tierra en materia de flujos comerciales, porque una vez Putin invade con sus tropas a Ucrania, Occidente toma
decisiones respecto de las sanciones económicas que habría de imponerle al país invasor para evitar que vía exportaciones Rusia tuviera recursos suficientes para financiar su actividad bélica. Ese era el objetivo que tenían las sanciones, que comenzaron primero con el tema de las inversiones, luego con las sanciones sobre el gas natural y el petróleo ruso, y todas las escaramuzas que se han dado hasta las explosiones de los gasoductos, el Nord Stream 1 y 2, que lógicamente de alguna manera caldeó los ánimos de parte y parte, con acusaciones respecto de que quién era el responsable de atentar contra una facilidad que costaba y que cuesta miles de millones de dólares, y que de alguna manera era un atentado a propiedad no solo rusa, sino también de la Unión Europea. Pero donde primero comenzó a preocupar el tema del conflicto bélico tenía que ver con el tema de los alimentos. ¿Por qué? Porque tanto Rusia como Ucrania producen trigo, son en conjunto los principales productores y exportadores de trigo a nivel mundial, así como otros rubros como el famoso aceite de maravilla, maíz y otros rubros, lógicamente, que preocupaba a todo el mundo. Vamos a pedir al señor director que nos ponga una lámina, esta del índice de precios de los alimentos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, para ver qué ha pasado con los alimentos desde el momento de la invasión rusa a Ucrania. Fíjense que antes de febrero prácticamente los alimentos estaban en precios, ¿no?, que habían aumentado por lo que le dije anteriormente, porque desde el año 2000 al 2021, pues esta cantidad de recursos en manos de la familia y de las empresas había aumentado la demanda y había producido un aumento de precios. Pero todavía ese aumento de precios se vio muy afectado con la invasión rusa a Ucrania, que lo podemos ver comenzando el gráfico en febrero del año 2022, del año pasado. Fíjense qué pasó con los aceites vegetales y los cereales, que es esa línea que está en verde y en amarillo. Prácticamente se dispararon porque los productores más importantes de esas materias primas, el aceite de maravilla y el tema del trigo, fundamentalmente se producía en las zonas donde se estaba desarrollando el conflicto bélico, y hubo que hacer un acuerdo entre las Naciones Unidas, Turquía, y que sirvió de mediador, y los países en conflicto, en este caso el país invadido, que es Ucrania, y Rusia, para permitir la salida de buques con toneladas de trigo y de otros productos que prácticamente amenazaban con una hambruna mundial, así como usted lo oye, porque los países del África subsahariana y otros países del mundo, también incluido Latinoamérica, pues no podían pagar el precio a que se estaba cotizando el trigo, los bushels de trigo, que es como la unidad de medida en los mercados de futuros, de commodities, porque lógicamente el trigo es la materia prima, no solo del pan, sino también de las pastas y de otros artículos que son de consumo global. Fundamentalmente en países de África subsahariana, pues se iban a ver, se iba a producir una hambruna, y lógicamente la FAO, que es el organismo de Naciones Unidas, comenzó a poner su voz de alerta, y ahí vimos cómo los precios de los principales productos de consumo masivo aumentaron. Esto, junto con un tema que venía ya desde la pandemia y que no se había logrado, resolver, que era el tema logístico, el costo de los fletes, porque desde algunos países como China el costo de los fletes seguía alto. Y esa mezcla entre la guerra y una
una actividad logística que no se recuperaba del todo, pues produjo un aumento importante de precios que lógicamente venía afectándose desde antes por el tema del exceso de medios circulantes en prácticamente todo el mundo. Entonces vamos a pedir al señor director que nos siga poniendo el tema de los alimentos, porque lo que se produjo, y qué bueno que me pone esta, fíjense cómo estamos viendo aquí 3 años, cómo los precios de los alimentos terminaron en el año 2022 prácticamente por debajo o casi igual, que es la línea Mamey que está arriba, casi igual a los niveles que estuvieron en el año 2021, incluso terminó ligeramente más bajo ya a finales de diciembre del año pasado. Sin embargo, cuando uno mira hasta dónde llegaron los precios de los alimentos a diciembre del año 2020, nos damos cuenta de que a pesar de que a final del año pasado los precios de los alimentos se redujeron, pero todavía estaban muy lejos de los precios que prevalecían en el mercado durante el año 2020. Y en el año 2023, enero, que es esa línea pequeña roja que está ahí, que está alrededor de 130, se toma como referencia o como índice base, precio base, el promedio del precio de los alimentos entre 2014 y 2016. Es decir, actualmente están 30% por encima de ese promedio y ya han bajado respecto de lo que había el año pasado. Pero fíjense hasta dónde llegó, hasta dónde llegaron los precios de los alimentos en promedio desde la invasión rusa a Ucrania, que arrancó en su pic, llegó a 160, es decir, llegó a casi un 60% por encima del promedio de los años 2014 al 2016. Es decir, los precios de los alimentos han sido los más afectados por la inflación, que se ha visto afectada o que se vio afectada, valga la redundancia, por la invasión rusa a Ucrania, porque en el territorio era donde estaban las principales materias primas que se utilizaban y que se siguen utilizando en la industria alimentaria. Fíjense el costo que esto ha tenido, ya no solo por la inflación, sino porque una hambruna estuvo dentro de las posibilidades en medio de la invasión rusa a Ucrania al principio y de todas estas sanciones. Y organismos internacionales salieron a advertir. De ahí en adelante comenzaron a tomarse medidas ya en el ámbito monetario por la Reserva Federal de Estados Unidos y otros elementos que al principio decían que la inflación era un tema pasajero. Sin embargo, este conflicto bélico acentuó el tema. Pero quiero poner esto en relieve, y es que fíjense esa línea Mamey, cómo quedó a diciembre, ¿no?, por debajo de lo que había de los precios del año 2021, pero todavía muy lejos de los precios del año 2020, donde estuvo en torno a los 110, es decir, 10% por encima del promedio de los alimentos durante el periodo 2014-2016. En el 20 había subido un 10% con todo y la pandemia. Pero fíjense todavía a cómo está al día de hoy en 130, es decir, 30% en promedio por encima de los precios que prevalecían durante el periodo 2014-2016. Y eso de verdad que sigue preocupando y que hay que tenerlo en cuenta a la hora de evaluar en su justa dimensión el impacto de este conflicto bélico en el mundo. Vamos a seguir, señor director, con la tercera lámina de este mismo elemento. Fíjense aquí, y esto es algo que debe preocupar a todo el mundo. Fíjense cómo la trayectoria del índice de los precios de los alimentos de la FAO, que dije que comenzó 2014-2016 en promedio, fíjense cómo ha ido el cambio en términos reales y en términos nominales, que ya para 2023 está un 20% promedio por encima, tanto en términos nominales como en términos reales.
Y eso tiene que ver de cómo ha afectado, cuando se habla en términos reales y en términos nominales, se habla en términos reales del tipo de cambio real, ¿no? Y cuando digo el tipo de cambio real, no solo tiene que ver con la tasa de cambio nominal de los países, sino con los términos de intercambio, importaciones y exportaciones. Entonces, aquí, lógicamente, luego que tú tienes una estructura como la globalización, que lo que hizo fue decir, mire, concéntrese en producir los bienes en los cuales usted es eficiente y lo produce a más bajo precio. Lo demás, impórtelo desde el resto del mundo si hay alguien que es capaz de producir a un precio más bajo que el suyo. Concéntrese donde usted tiene ventajas comparativas y competitivas y déjele al resto del mundo los rubros donde usted no es competitivo. Una vez vino esta fracción o este fraccionamiento, producto de las sanciones que se impusieron a Rusia, pues lógicamente quienes se han visto más afectados son los importadores netos de materias primas. ¿Y quién es un país importador neto de materias primas? Bueno, pues República Dominicana, que es una pequeña economía abierta al mundo. Y como dije en el comentario inicial, el gobierno tuvo que hacer de tripas corazón y anunciar no solo el subsidio a los combustibles con aquella fórmula que puso el presidente, aquella banda de precios de que si era menor a 85 o mayor a 85, perdón, y menor a $115 el barril, el gobierno iba a absorber vía subsidios para mantener estables los precios, como lo hizo al efecto, y como costó miles de millones de pesos que pudieron utilizarse en, por ejemplo, la inversión pública, porque vimos cómo el gasto de capital se redujo precisamente porque hubo que buscar, no solo en el presupuesto original, sino en el presupuesto modificado, buscar recursos para subsidiar combustible y tarifa eléctrica, así como materias primas de la industria alimentaria. Y para ello hubo que aumentar el déficit de 3.2 a casi 3.6 y además pues financiar ese déficit con recursos internos y externos, aumentar la deuda. Todo eso para mantener la paz social y la convivencia pacífica, crecer 4.9% y crear empleo. O sea que si hay un país que sabe bien lo que ha significado la invasión rusa a Ucrania y cómo ha cambiado todas las expectativas respecto del comportamiento global y cómo eso afectaba todo el desempeño de la economía, es República Dominicana. Por el precio de los alimentos, aquí se subsidió, repito, materias primas, no solo trigo, maíz, sino también varios elementos que tuvieron que ser subsidiados, porque lógicamente, y como vimos en el gráfico, la inflación se concentró o dio más fuerte en el renglón de alimentos y bebidas no alcohólicas, afectando más a los quintiles 1 y 2, que son los quintiles de más bajos ingresos, porque ellos dedican un mayor porcentaje de sus ingresos laborales para comprar alimentos. Entonces había que entrar, hubo que subir la tarjeta que se usa para transferencias condicionadas, además de los subsidios. Y hubo, repito, que subsidiar la tarifa eléctrica y los precios de los combustibles, porque imagínense lo que eso significaría para la tranquilidad de la sociedad dominicana. La gente, si hubiese dejado al libre juego de la oferta y la demanda la tarifa eléctrica, prácticamente iba a ser impagable. Al igual que en el tema de los combustibles, porque eso permitió prácticamente subsidiar la estructura productiva. Y esa estructura productiva subsidiada fue la que pudo crear empleo y mantener en cierta medida la economía creciendo. Como no hay almuerzo gratis en la economía, eso tuvo un costo. ¿Cuál fue el costo? Un mayor déficit fiscal, un mayor endeudamiento y una reducción de la inversión pública vía reducción del gasto de capital. Entonces, esa es la primera aproximación
que podemos ver con el impacto de la invasión rusa a Ucrania, que como digo, dentro de pocos días cumplirá ya un año, y que de acuerdo al discurso que se escuchó esta mañana del presidente Vladimir Putin, que se refirió que habló frente al parlamento de su país, pues las palabras no auguran el fin del conflicto o que se comience de manera inmediata una negociación, sino que se ha puesto fuerte. Hay discursos altisonantes. La respuesta nos hizo esperar tanto de la OTAN como de Anthony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, porque Putin pues dijo que se salía de un acuerdo nuclear que se había firmado con los Estados Unidos, que de alguna manera establecía un límite a las ojivas nucleares y todo ese tipo de lenguaje que tiene que ver con exterminio, y que incluso el gobierno de los Estados Unidos decía que no, que entendía que más allá de esas palabras iban a seguir buscando la manera de que se reactivaran esos acuerdos para evitar cualquier conflagración bélica, digamos, de gran magnitud. Pero, repito, en lo que, como dice el refrán indio, que me encanta decirle a ustedes, cuando los elefantes se enfrentan, quien más sufre es la hierba donde pisan. Y países o economías pequeñas abiertas al mundo, como la de República Dominicana, estamos muy lejos de ser los elefantes. Somos la hierba donde pisan los elefantes. Entonces, lógicamente, estos tambores de guerra estresan los mercados, y nosotros que somos como economía importadores netos de materias primas, pues pagamos las consecuencias, no solo del conflicto, sino hasta del discurso. Desde el momento en que los mercados se estresan, comienzan a subir de precio las materias primas, y lógicamente vamos a comprarlas más caras. Ojalá que en el transcurso de los días pues se logre morigerar por lo menos el discurso, ya que la economía global está viendo una caída de precios, fundamentalmente de materias primas, y se ha ido acomodando a esta nueva fragmentación económica mundial, producto de la nueva geopolítica que está dividiendo el mundo en dos, esta nueva guerra fría comercial, que si bien es cierto, la batalla bélica se libera en el territorio ucraniano, la batalla comercial se está liberando en todo el mundo. Vamos a la pausa y seguimos aquí en CAE la Noche. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. Y de nuestra gente, Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre, ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Sí, sabemos lo difícil que es manejar un centro educativo, y administrarlo con las herramientas inadecuadas puede traerte cientos de inconvenientes. Lidiar con admisiones, finanzas, calificaciones, registros y avisos suena como una tarea complicada. Sin embargo, todo esto y más puedes resolverlo de forma sencilla y rápida gracias a SAS. Con SAS, todas tus operaciones educativas y administrativas se vuelven más rápidas, eficientes y seguras. Conecta a tus docentes, personal administrativo, padres y estudiantes en una sola plataforma y gestiona todos sus procesos de forma ágil y automatizada. Cualquier persona puede manejar la plataforma gracias a su diseño amigable e intuitivo. Y si necesitas ayuda,
cuentas con un equipo de soporte especializado en tecnología y educación. Que la dinámica del Ministerio de Educación no sea una preocupación para ti. SAS está diseñado para escalar y evolucionar junto al Sistema Educativo Nacional. Un sistema de gestión académica para una nueva generación. Al fin de cuentas, de eso se trata, de dedicarse a enseñar. El resto, déjaselo a SAS. ¿Listos para empezar? Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. Y continuamos en CAE la Noche con este programa especial a casi un año de la invasión rusa a Ucrania y los efectos que esta ha tenido en la economía global y fundamentalmente en pequeñas economías abiertas al mundo como República Dominicana. Lo primero que hay que establecer es que las sanciones que impuso Occidente tenían como objetivo evitar que Rusia siguiera acumulando reservas internacionales producto de la venta de sus productos de exportación, que fundamentalmente eran gas natural y petróleo. Sin embargo, quiero pedir al señor director que nos ponga la siguiente lámina, que parece explicar que las sanciones no lograron el objetivo que originalmente se habían propuesto. Aquí están las exportaciones del fuel oil y del petróleo crudo de los Urales de Rusia hacia Asia, que ha permitido que su economía se expanda. Estamos hablando de cómo desde, cuando uno ve desde el año 2013 en adelante, fíjense cómo ha crecido, cómo ha cambiado de destino, tanto el crudo como el fuel oil, desde Rusia hacia Asia, que parece haberse convertido en su principal socio comercial, dejando atrás a Europa. Es decir, como las sanciones solamente han operado para Occidente, Rusia ha movido sus exportaciones fundamentalmente hacia dos países, hacia China, que se convierte casi en su principal socio comercial, dejando atrás a Alemania, y en el caso de la India, que está jugando un papel relevante en el sentido de que le está comprando crudo a Rusia, lo está refinando en su país y se lo está vendiendo a Europa. Estamos hablando de que está aumentando el flujo en 2 millones de barriles diarios hacia Asia. Ha habido este aumento, cómo se ha expandido y cuando hablamos de estos 2 millones de barriles diarios, es que ha expandido, ha aumentado en 2 millones de barriles diarios, y esta es una información que se obtuvo en el mes de febrero 20, hace pocos días de este año. Fíjense cómo ha seguido creciendo y cómo ha cambiado, ya comienza a tener sentido esa parte azul que tiene que ver con el fuel oil en sus versiones que están ahí, y que está aumentando de volumen, y ese petróleo, el fuel oil, se usa fundamentalmente para la generación de energía eléctrica en los países de Asia, que así lo demandan. Vamos a seguir, señor director, con una lámina que es la que explica cómo ha cambiado y cómo no le ha ido bien a todo el mundo. O sea, cómo algunos países han sido ganadores y otros países han sido perdedores respecto de la contribución neta de las exportaciones al Producto Interno Bruto. Esto era año a año en el primer trimestre del año 2021, y fíjense cómo países como Argentina, Chile, Colombia
habían, digamos que, perdido fuelle en el sentido de sus exportaciones. Porque si bien es cierto, estaban aumentando los precios de las materias primas, fundamentalmente el caso del petróleo y algunas alimentarias, otras materias primas como el cobre y otros rubros de importancia habían perdido valor en el mercado, y lo que estaba pasando era que aquellos países que eran exportadores netos de petróleo, como en el caso aquí estamos viendo a Brasil y otros países, Brasil ahí con balanza comercial positiva, y cómo sus exportaciones habían de alguna manera sustentado su crecimiento económico, otros países como Chile, Argentina, Colombia en la región, pues habían visto cómo sus exportaciones, ya lejos de apoyar el crecimiento económico, pues la tiraban hacia abajo, porque sus principales productos de exportación estaban perdiendo valor en el mercado internacional. Entonces, fíjense, esto lo que quiero decir es que no a todos los países le ha ido bien, porque como pasa o como pasó a nivel histórico con los petrodólares, ¿qué pasó? Que los países que eran exportadores netos de petróleo se llenaron de dólares, y los países que importaban pues se llenaron de deudas, y eso es un poco lo que ha estado pasando, porque los países que son importadores netos de petróleo han tenido que buscar recursos internos y externos para poder financiar la compra de, del petróleo y sus derivados. En República Dominicana la factura petrolera alcanzó cerca de 6.000 millones de dólares el año pasado. Y eso es muy por encima de lo que ha sido la factura petrolera en términos históricos. Vamos a seguir, señor director, con otra lámina para que veamos con qué se está comparando y cuáles han sido, digamos, los países que han ganado y han perdido. Fíjense cómo aquí algunos países el volumen de exportación creció luego de la invasión rusa a Ucrania, pero no creció en la misma medida. Fíjense cómo está países como Argentina, que creció, ellos son exportadores de materia prima alimentaria, pero no creció tanto, que es esa línea rosada. Sin embargo, un país como Turquía, que se convirtió en una nueva estrella en materia de exportación. ¿Por qué? Porque aprovechó su posición geográfica para ser una suerte de intermediario entre Rusia y Europa. Y ahí pudo reexportar vía desvío comercial muchas materias primas y productos terminados, que convirtió a Turquía en una potencia, sobre todo ya al tercer trimestre del año pasado, lamentando la situación que actualmente pasa a su país luego de este terrible terremoto. Sin embargo, fíjense qué pasó con países como México, que está en color morado. Fíjense que también México vio crecer sus exportaciones. ¿Por qué? Porque México está al lado de los Estados Unidos, y con las sanciones que se impusieron a Rusia y con las nuevas sanciones que Estados Unidos también impuso a China, ¿qué pasó? Que vía nearshoring muchas inversiones que estaban en Asia se han movido hacia México y hacia toda la región de Centroamérica y el Caribe, cercana a las costas de los Estados Unidos, la relocalización. Entonces, fíjense que de los países latinoamericanos que están evaluándose ahí, que son Argentina en rosado, Brasil en azul y México en morado, México es que ha tenido, luego de Turquía, el mayor crecimiento del volumen exportado y que ha sustentado el crecimiento económico de su país. Fíjense cómo Rusia, que está en negro, también vio crecer sus exportaciones, pero no en la misma medida que la han visto crecer otros países en términos comparativos, ¿no? Entonces, fíjense aquí cómo esta guerra, esta invasión rusa a Ucrania, cambió fundamentalmente, fíjense, de Turquía, que venía
toda esa caída la explica, digamos, la pandemia. Y de ahí todas se recuperaron, pero no se recuperaron con la misma intensidad. Repito, luego de Turquía, que por su posición geográfica es entendible, porque era una suerte de mediador entre Rusia, China con Occidente, pues sus exportaciones se dispararon. Sin embargo, luego de eso, ¿quién está? México. México. Y después le sigue Brasil y Argentina en la región. Entonces, fíjense cómo esta fragmentación económica global ha afectado a algunos países más que a otros. Y los que tienen aparatos productivos fuertes y que son potencias exportadoras se han visto recuperadas más rápido, pero no en la misma medida. Vamos a seguir, señor director. Este es el volumen exportado. Vamos a ver qué han pasado qué ha pasado con las importaciones. Fíjense también que en el caso de las importaciones, luego de la caída de la pandemia, pues en el caso de las importaciones, ¿quién es el país que más ha importado o que más ha crecido en las importaciones? México, que está ahí seguido de Turquía y en menor medida Argentina y Brasil. ¿Quién ha caído fundamentalmente en las importaciones? Rusia, que es la línea negra. Obviamente que han caído sus importaciones. ¿Por qué? Por las sanciones que le ha impuesto Occidente luego de la invasión rusa a Ucrania. Aquí estamos hablando ya del último trimestre del año pasado. Y ahí, fíjense, estoy haciendo importaciones y exportaciones para que ustedes vean que de alguna manera esto ha cambiado completamente la faz de la tierra en materia de flujos comerciales. Estoy hablando de los países. ¿Quiénes en Latinoamérica se han beneficiado más? México. ¿Por qué? Y vamos aquí al piso, señor director. Porque México tiene una característica, que es el país que está más cerca de la economía más poderosa del mundo, que son los Estados Unidos. Como decía Rius, un viejo intelectual mexicano de los 70, que decía, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, en materia comercial pasa completamente lo contrario. Qué bueno México, tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de otras cosas, perdonen la blasfemia, porque eso le beneficia en materia comercial. Y ahí está cómo ha mejorado el crecimiento económico en ese país y el empleo, porque hacia dónde se están moviendo las inversiones que estaban en Asia, cuyo destino era la economía de los Estados Unidos, se están moviendo para México y para toda esta región, para evitar que las sanciones que le impuso Occidente a las inversiones rusas y chinas les afecten. República Dominicana tiene que mejorar su inserción comercial, o mejor dicho, revisarla. Porque así como dije en la introducción que le ha costado, por vía de un aumento de los precios de las materias primas, este tema de la invasión rusa a Ucrania, por el lado de la relocalización le está beneficiando. Aumento de la inversión extranjera, casi 4.000 millones de dólares el año pasado. Aumento del sector de la zona franca por el tema de la relocalización, que se espera que siga creciendo durante los próximos 5 años. Aumento de los flujos turísticos, porque por aquí no hay sanciones y hay playas y hay estabilidad económica, paz social y convivencia pacífica, pues para acá vienen esas inversiones. Y previamente República Dominicana había sido signatario de un acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos, Panamá, Costa Rica y República Dominicana, un acuerdo de integración o de facilidad de inversiones, como se llamaron, y que luego se adicionó a Ecuador. Todo eso lo que hace es garantizar un poco que las inversiones lleguen previamente, porque dentro de lo que establecía el acuerdo era que este era un país que respetaba los derechos humanos, la democracia, el Estado de Derecho y todo eso, y que facilitaba las inversiones de largo plazo. Entonces, obviamente, eso hay que mirarlo también en este
en este nuevo escenario global, producto de la geopolítica que está mandando y está decidiendo las cosas luego de la invasión rusa a Ucrania. Vamos a seguir, señor director, para ver cómo en láminas podemos explicar mejor. Miren qué ha pasado con Alemania. Alemania era el principal socio comercial de Rusia en la Unión Europea. ¿Por qué? Porque tenía varios gasoductos que recibían gas natural desde Rusia y podían tener, con este suministro, garantizada no solo la generación de energía eléctrica a costo más bajo, sino también toda su infraestructura industrial, porque Alemania es una potencia exportadora de bienes finales, ¿no? De bienes elaborados, bienes industriales. Entonces, fíjense, miren qué pasó, qué ha pasado, cómo fue cayendo desde la invasión de Rusia a Ucrania la importación de gas natural desde Rusia, que es esa franja roja que está ahí. Fíjense que ya a finales del año pasado ya no le compraba absolutamente nada, ni un metro cuadrado de gas natural o un metro cúbico de gas natural a Rusia, sino que se lo compraba al resto del mundo. Eso producto de las sanciones que se impusieron a Rusia vía Occidente por ser un país invasor. Entonces, fíjense cómo cambió ya el flujo comercial en ese sentido. Ya Alemania no le compra a Rusia gas natural nada, se lo compra al resto del mundo. Entonces, lo que quiero decir es que esto ha cambiado, repito, ya todos los flujos comerciales, como lo veíamos, y está amenazando lo que llamamos, o lo que se llamó el proceso de globalización luego de la caída del muro de Berlín en el año 1989. Entonces, fíjense cómo esto está cambiando a una velocidad importante y por eso es que países como República Dominicana tienen que replantearse su estrategia de inserción comercial. Vamos a seguir, señor director, con otra lámina para ir aderezando este análisis del primer año de la invasión rusa a Ucrania. ¿Qué ha pasado también con otro país importantísimo de la zona euro, Italia, que también ha reducido de forma importante su dependencia energética de Rusia y ha reducido de forma importante las importaciones de gas natural? Fíjense que ya tiene desde otros países la importación de gas natural, también gas de esquisto, este LNG, que los metaneros, esos barcos enormes que viajan desde Estados Unidos hacia el resto del mundo, pues también están marcando un espacio importante como nuevo suplidor de Italia, que ha reducido su dependencia estratégica desde Rusia o de Rusia luego de la invasión de este país a Ucrania. Vamos a seguir, señor director. Digo todo esto porque un gráfico te habla más de lo que ha estado pasando. Sin embargo, alguien se preguntaría, ¿pero qué ha pasado con Rusia? ¿No? ¿Qué ha pasado con su balanza comercial? Porque si sus socios principales estaban en la zona euro y producto de las sanciones no pueden vender, por lo menos en la magnitud que vendían antes, ¿qué está pasando con Rusia? ¿Debe haberse caído o deben haber caído sus exportaciones? Pues miren, parece que no. De acuerdo a este gráfico, la balanza comercial de Rusia hasta finales de año y principios del año 2023 de este año, pues parece haber crecido. Cuando usted ve esa línea azul que está en la parte superior del gráfico, que son las exportaciones, y la línea roja que está debajo, que son las importaciones, vemos que la balanza comercial de Rusia ha crecido de forma importante en la misma medida en que crecieron o aumentaron los precios del petróleo. Fíjense que al segundo semestre del año pasado ya comenzó a caer su balanza comercial en el mismo sentido en que fueron cayendo los precios del petróleo. Pero todavía
todavía estamos hablando de una balanza comercial positiva mensual de más de 20.000 millones de dólares. Una enormidad de recursos que le está sirviendo a Putin para financiar su actividad bélica. Entonces, obviamente, las sanciones en Occidente, y vamos a pedirle al señor director que venga al piso, las sanciones que le impuso Occidente a Rusia, hasta el momento no han tenido el impacto que originalmente se esperaba. Se hablaba de que las sanciones iban a implicar una caída en el Producto Interno Bruto de Rusia de un 25%. Y de acuerdo a cifras oficiales, el año 2022 o en el año pasado, el Producto Interno Bruto ruso solamente cayó en 2.1%. Es decir, menos del 10% de lo que se estimaba se iba a producir luego de las sanciones de Occidente. Porque el mundo es ancho y ajeno. Y los rusos lo que hicieron fue reconfigurar sus exportaciones desde Occidente o desde la zona euro fundamentalmente hacia su nuevo principal socio comercial, que es China, y hacia la India. ¿Por qué? Porque Estados Unidos y la zona euro pueden poner sanciones para sus territorios, pero para Asia no la pueden poner. Y cuando tú miras la tasa, ¿quién ha sido en la última década la locomotora del crecimiento global? China. ¿Y quién es uno de los países que más ha crecido en tema tecnológico y en otros temas? La India. Entonces, obviamente, esta estructuración militar de Rusia no tenía nada de inocente. Esto estaba, como diría el Chapulín, fríamente calculado. Ellos saben lo que significa los cambios en materia de flujos comerciales, porque Rusia, país invasor y que debe ser condenado por invadir, afectando la autodeterminación de un país como Ucrania, tenía una estrategia previa que parece que Occidente desconocía o no estaba completamente informado. Porque no es solo que se movió con, de alguna manera, la venia o el acuerdo previo con China y con un acuerdo tras bastidores con la India, sino que además usó su influencia en la OPEC Plus, que es el principal cartel del petróleo, para recortar la producción y hacer que Arabia Saudita, que ha sido el principal socio de los Estados Unidos en materia energética en términos históricos, se inclinara también por Rusia. Porque obviamente recortar la producción y mantener el petróleo más allá del precio que ellos originalmente, o mejor dicho, de la producción que ellos habían acordado, les beneficia en materia de balanza comercial. Y ellos quieren mucho a Estados Unidos, pero más quieren sus arcas fiscales y su balanza comercial, que se ha visto de alguna manera beneficiada por el aumento o el mantenimiento del precio del petróleo por encima de lo que originalmente ellos habían establecido. Así que Rusia se ha estado moviendo de forma comercial con una estrategia, y parece que esa estrategia Occidente no la tenía clara, aunque tengo para decir que Estados Unidos parece ser el gran ganador de esto, por lo menos desde el punto de vista occidental, quien ha perdido la zona euro. Ha perdido porque ha tenido que enfrentar inflaciones, ha tenido que enfrentar una caída del poder adquisitivo de su familia, de las familias europeas, y cómo ha visto caer su signo monetario, el euro, que está prácticamente a la par con el dólar, porque a todo esto el dólar estadounidense se ha fortalecido. Entonces, Estados Unidos sí parece que tiene una estrategia comercial. Rusia sí parece que tenía una estrategia clara antes de la invasión, pero parece que la zona euro y otros países en el mundo no tenían claro una estrategia
y ahora están viendo qué hacer frente a una realidad que parece que no se va a resolver, por lo menos en el plazo inmediato. Vamos a seguir, señor director, con otra lámina en este análisis de lo que está sucediendo. Miren lo que estaba yo diciendo hace poco tiempo. Y es que cuando uno mira el dólar de los Estados Unidos, se ha fortalecido. Entonces, esto, lo que está en negro es el dólar versus la moneda de las 10 principales economías, el G10. Mira, ha subido y aunque ha estado cayendo, pero tuvo su pic en medio del año pasado. Ahora, cuando usted compara el dólar lo divide entre el crecimiento de China y de Rusia, está viendo que ha crecido, pero menos, ¿no? Pero menos que lo que ha crecido respecto de los países europeos fundamentalmente. Entonces, aquí hay un claro ganador en materia comercial, no solo porque ha mejorado la venta de combustible, porque es el principal productor de petróleo del mundo, sino que su signo monetario se ha estado fortaleciendo. Vamos a la pausa y venimos con la parte final de Cae la Noche. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre, ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Sí, sabemos lo difícil que es manejar un centro educativo y administrarlo con las herramientas inadecuadas puede traerte cientos de inconvenientes. Lidiar con admisiones, finanzas, calificaciones, registros y avisos suena como una tarea complicada. Sin embargo, todo esto y más puedes resolverlo de forma sencilla y rápida gracias a SAS. Con SAS, todas tus operaciones educativas y administrativas se vuelven más rápidas, eficientes y seguras. Conecta a tus docentes, personal administrativo, padres y estudiantes en una sola plataforma y gestiona todos sus procesos de forma ágil y automatizada. Cualquier persona puede manejar la plataforma gracias a su diseño amigable e intuitivo. Y si necesitas ayuda, cuentas con un equipo de soporte especializado en tecnología y educación. Que la dinámica del Ministerio de Educación no sea una preocupación para ti. SAS está diseñado para escalar y evolucionar junto al Sistema Educativo Nacional. Un sistema de gestión académica para una nueva generación. Al fin de cuentas, de eso se trata, de dedicarse a enseñar. El resto, déjaselo a SAS. ¿Listos para empezar? Y continuamos en la parte final de Cae la Noche con este programa especial del primer año de la invasión de Rusia a Ucrania. Y de verdad que más allá de los análisis económicos que hemos hecho y de la implicación en materia comercial que ha significado esta invasión, también hay un hecho inocultable. Y es que con el encarecimiento y las restricciones respecto del gas natural y del petróleo, pues se han comenzado a utilizar otras fuentes energéticas
como el carbón y otras que afectan el calentamiento global porque producen mayores gases de efecto invernadero. Y eso es algo que la Organización Internacional de la Energía ha puesto en relieve, y es que durante el año 2022 se emitieron gases de efecto invernadero casi igual que lo que se emitieron en el año 2019, que fue donde el planeta alcanzó el máximo de gases de efecto invernadero, y que ya está preocupando porque esta invasión rusa a Ucrania ha significado un retroceso en materia de fuentes alternativas de generación, porque la gente o las economías han tenido que echar mano a combustibles fósiles y al carbón para ver cómo abaratan los costos de producción, sobre todo cuando comenzó el conflicto y comenzaron las restricciones. Antes de despedirme, quiero pedirle al señor director que nos ponga esta lámina de la Organización Internacional de la Energía, de la Agencia Internacional de Energía, donde muestra las emisiones de metano en el año 2022, y ahí están fundamentalmente las fuentes que son petróleo, gas natural, carbón y bioenergía. Fíjense que cuando uno compara el año 2022, dice que producto de los precios de la energía, pues han hecho que se busquen fuentes más baratas, pero a costa de un aumento en las emisiones de metano, que son gases de efecto invernadero. Y cuando uno compara lo que sucedió el año pasado, esos gases de efecto invernadero, el metano, fue ligeramente inferior a lo que ocurrió en el año 2029, que es donde, perdón, en el año 2019, que es donde ocurrieron las mayores emisiones de metano, afectando o acelerando todo el tema del cambio climático que está afectando la calidad de vida de los ciudadanos. Esa es una de las principales consecuencias y de las más dañinas para la vida en el planeta que se ha generado luego de la invasión rusa a Ucrania. Y aunque muchos quieran ocultar este retroceso en materia de lucha por la reducción de los gases de efecto invernadero, está teniendo efectos presentes y futuros, y las presentes y futuras generaciones, valga la redundancia, van a tener que cargar con este conflicto bélico y con sus consecuencias. Gracias a ustedes por la sintonía en este programa especial a casi un año de la invasión rusa a Ucrania. Nos volvemos a encontrar mañana cuando sean las 7 y empiece a caer la noche.